Bueno, hola a todos. Hoy vamos a arrancar de tempranito con este curso de el niño interior y cómo alcanzar el estado cero, porque está todo muy relacionado. Ya lo hemos explicado anteriormente. Y hoy continuaremos indagando, explorando material acerca del niño interior. En este caso estamos con un libro que se llama Recuperar al niño interior. Es un libro bastante extenso, donde es una recopilación de varios autores, ¿no?, acerca de lo que significa el niño interior y cómo recuperarlo, ¿no? Nosotros, como adultos que ya somos, continuamos en contacto con ese niño interior mediante justamente estos hábitos, estos deseos que tenemos, este comportamiento infantil, esta relación que sostenemos cuando vemos un niño ahí en el mundo, ¿no? Nos relacionamos con niños. Carl Jung señaló que la tendencia a emprender actividades regresivas desempeña la función positiva de mantenernos ligados al niño, de activar ese niño interior. Según él, esta regresión es un intento genuino de alcanzar algo necesario, este sentimiento de inocencia que todos creemos haber perdido, esta sensación de seguridad, de protección, de fe, de confianza, es lo que nos impulsa a conectar con nuestro niño interior. Porque ese niño es el que posee justamente este espíritu de la verdad, es espontáneo, es auténtico. Las acciones del niño manifiestan la naturalidad que hay en nosotros, la capacidad de actuar adecuadamente y la aptitud para resolver cualquier situación. Por eso le llamamos al inconsciente justamente esta mente infantil, ¿no? El niño está oculto para nosotros. Hay un psicólogo británico llamado Culbert Baker que observó la importancia de conocer al niño interior y de relacionarse con este niño de manera consciente. Y escribió lo siguiente: cuando hablo del niño interior me refiero a ese aspecto del adulto que todavía refleja algunas de las cualidades del niño divino. Cuando por el motivo que sea no somos conscientes de este niño interior, cuando no estamos en contacto con él, esta fuerza contiene en potencia toda actividad constructiva o destructiva, toda la dinámica creativa de la personalidad humana, toda su fuerza motriz está circunscrita en el niño interior. Solo cuando escucho la voz del niño que hay en mi interior, dice ya la célebre psicoanalista Alice Miller, puedo sentirme auténtica y creativa. La voz del niño es fundamental en el proceso de llegar a ser nosotros mismos. La individuación, el proceso de desarrollo de la propia personalidad a lo largo de la vida, está ligada y gira en torno a esta identidad singular del yo infantil. Von Franz dice que el niño interior es la parte auténtica y la parte auténtica en nuestro interior es esa que sufre. Muchos adultos escinden, separan esta parte de sí mismos y por eso no pueden alcanzar la individuación, ya que solo si se acepta y se acepta con ella el sufrimiento que conlleva, puede tener lugar el proceso de individuación. Todos y cada uno de nosotros podemos reconocer la voz del niño interior. Y el niño ese que hemos sido pervive en nosotros para bien o para mal, como recipiente de nuestra historia personal y como símbolo omnipresente de nuestras esperanzas y nuestras posibilidades creativas. El niño, sea cual sea el procedimiento seguido para establecer contacto con él, es la clave que nos permite alcanzar la expresión cabal de nuestra individualidad.
esta entidad infantil, al ser ese ser que verdaderamente somos y que hemos sido siempre, vive en nosotros, aquí y ahora. Si, por ejemplo, observamos la imagen que ciertos individuos excepcionalmente dotados tienen de sí mismos, nos sorprende hasta qué punto dicha imagen se haya ligado a la experiencia personal y singular del yo infantil. Por ejemplo, el caso de Albert Einstein, un célebre genio. Él siempre permaneció vinculado al niño interior. Se dice que Einstein no empezó a hablar hasta casi cumplir los 5 años. Incluso a la edad de 9 años no era capaz de hablar con soltura. La autenticidad de su yo infantil no fue contaminada por el lenguaje, sino que quedó inscrita en una sensación de asombro no verbal. Y el mismo Einstein reconoció esta cualidad del niño en su interior. Y frente a la adversidad supo rendirle fiel homenaje. En sus notas autobiográficas, que escribió a los 75 años, escribió lo siguiente: de hecho, es casi un milagro que los métodos modernos de enseñanza no hayan sofocado por completo la santa curiosidad indagadora, porque esta pequeña y delicada planta, además de estímulo, necesita sobre todo libertad. Sin ella, el naufragio y la ruina son seguros. Es un error muy grave pensar que el placer de observar e inquirir puede fomentarse mediante la coacción o el sentido del deber. Por eso, no sé si ustedes notan que muchos niños, cuando comienzan la escuela, o sea, cuando se los escolariza, pierden todo esto, ¿no? Bueno, yo que tuve, ¿no?, la fortuna de trabajar con niños 30 años de mi vida, y tener niños que recibían primer grado, que eran como, ¿no?, tan naturales, notaba que después cuando me los volví a encontrar en un cuarto grado habían perdido todo, ya se habían escolarizado, ¿no? Con esta adquisición del lenguaje perdemos toda esta creatividad, esta espontaneidad. También es el caso, cuenta acá, de Mozart, ¿no?, otro genio, pero que por el contrario dice que ejemplifica la inversión unilateral de las tendencias positivas del niño interior. Él ya era un genio infantil, ¿no?, que fue incapaz de equilibrar su personalidad porque no supo desarrollar su lado adulto y socializado. Su yo infantil quedó prisionero del amor dependiente, henchido de grandiosidad y compelido a buscar la aprobación de su padre. Su talento musical brilló sin mácula, pero su comportamiento pueril terminó llevándolo a una muerte prematura. Existen también personas dotadas para las cuales el ingreso en la madurez y en la edad adulta trae consigo una disminución de la vibrante fuerza del niño. Considérese, por ejemplo, el desolador efecto de la madurez sobre los dones de muchos niños prodigio. El proceso de socialización sofoca de alguna manera las facultades naturales de la mayoría de los niños. Este es el dilema narcisista. Tal vez las cosas suceden del siguiente modo. El niño real, viéndose forzado a adaptarse, se convierte en un pequeño adulto y se identifica con un yo falso. Los tesoros del auténtico yo infantil son entonces ocultados y protegidos en un santuario tan bien escondido que cuando el yo adulto madura es incapaz de recordar y recuperar al niño interior, que de ese modo termina abandonado y perdido. Y con el tiempo la racionalidad o la amargura sustituyen a la espontaneidad y transparencia naturales de aquel yo resplandeciente. Como se lamentaba Robert Oppenheimer, oscuro y genial adelantado de la era atómica, hay niños jugando en la calle que podrían resolver algunos de mis principales problemas en el campo de la física, porque poseen modalidades de percepción sensorial que yo perdí hace mucho tiempo. O sea, todo esto que nosotros perdemos,
Después, cuando somos adultos, tenemos que recuperarlo, todo esto que hemos perdido, porque perdemos justamente el contacto con nuestra espontaneidad. ¿Dónde está la vida que hemos perdido viviendo? Para algunos, el niño interior dista mucho de ser inspirador, puesto que apenas es real. Su experiencia infantil ha sido borrada por el dolor y por el tiempo, oscurecida por la racionalidad, expulsada por la ambición o distorsionada por el apremio a crecer y adaptarse. Son pocos los que gozaron de una infancia sin ansiedad, llena de contacto y de participación compenetrada en el mundo de los adultos. Una infancia libre y abierta al juego imaginativo o al gozo del esparcimiento. Un entorno emocional en el que el hecho de ser vulnerable no era causa de inseguridad. Para muchos, el niño interior es un ser herido y traumatizado, una víctima menoscabada por las experiencias que el adulto prefiere no recordar. Según la terapeuta infantil Edith Zumwalt, el niño de nuestra experiencia es el niño al que todos deseamos curar para poder recuperar la energía necesaria para nuestra actividad adulta. Energía que reside aún en aquellos mecanismos automáticos de defensa que desarrollamos como respuesta a nuestras primeras experiencias dolorosas. Hemos jugado y hemos sufrido, hemos crecido y hemos aprendido. La parte joven y vital persiste, aunque en algunos casos solo se manifieste en un brillo ocasional de la mirada o en cierta entonación de la voz. Mucha gente experimenta de modo inconsciente el niño interior como aquel cuyas necesidades nunca fueron reconocidas ni satisfechas. Esta experiencia y el anhelo que la acompaña son fuente de humillación y vergüenza, difíciles de identificar y de compartir. De este modo el niño puede inhibir las relaciones humanas del adulto. Siempre que nos ligamos estrechamente a alguien, por ejemplo, como ocurre en el matrimonio, nos enfrentamos al niño interior. Esto ya lo hemos visto en el encuentro anterior, ¿no? Todo lo de la pareja, cómo está relacionado con el niño interior. Cuando formamos pareja, justamente es entonces cuando las heridas afectivas de nuestro pasado se sienten más profundamente. Estas heridas del alma infantil, comenta un autor y analista junguiano llamado Robert Stein, dificultan enormemente, cuando no imposibilitan, la posibilidad de establecer contactos humanos íntimos y creativos. En este sentido, el niño herido representa también este aspecto del alma que necesita y exige la unión con el prójimo. Es posible sanar al niño interior herido, y es preciso hacerlo si queremos alcanzar la plenitud. El remedio exige una transformación interior, la adopción de una actitud positiva que apoye y sustente compasivamente al niño interior. Hay un libro llamado El drama del niño dotado, de Alice Miller, que describe el cambio que se opera durante el proceso curativo. Dice: si una persona es capaz de sentir que de niño nunca fue amado por lo que realmente era, sino por sus logros, sus éxitos, sus buenas cualidades, y que sacrificó su infancia por ese amor, padecerá una profunda conmoción, pero algún día deseará poner fin a semejante amor. Descubrirá entonces en sí mismo la necesidad de vivir de acuerdo con su verdadero yo, y ya no se sentirá forzado a conquistar un amor que en el fondo no puede satisfacerlo, puesto que está destinado a un yo falso, al que ahora ha empezado a renunciar.
El niño interior lleva consigo nuestra historia personal y es el vehículo tanto de nuestros recuerdos del niño real como del niño idealizado del pasado. Es la cualidad verdaderamente viva de nuestro ser interior. Es el alma, aquello que experimenta en nosotros a través de todos los ciclos vitales. Es la víctima y es el portador de la renovación a través del renacimiento, apareciendo en nuestras vidas siempre que nos desidentificamos y que nos abrimos al cambio. Hay un poema llamado The Howling Longing de Goethe, que el gran pensador europeo de los siglos XVIII y XIX ensalza esta notable cualidad del ser humano y dice así: díselo a una persona sabia o quédate en silencio, porque el hombre ordinario se burlará en el acto. Celebro lo que vive de verdad, lo que anhela abrazarse hasta la muerte. Y si no has tenido esta experiencia, morir y así crecer, no eres más que un huésped aturdido sobre la oscura tierra. La experiencia de este proceso de renovación equivale a experimentar las posibilidades creativas del niño interior simbólico. Morir es entregarse a un periodo de transición para poder nacer nuevamente. Renuncia a lo que tienes y recibirás, dice el proverbio. Cuando algo deja de ser, el niño aparece como una posibilidad interna que irrumpe en nuestro mundo pleno de su ingenua vitalidad. A este proceso de morir psicológicamente, mientras uno todavía está vivo, sigue el renacimiento o la renovación psicológica. Lo dice Ralph Metzner en su libro Las grandes metáforas de la tradición sagrada. Entonces nace un nuevo ser, una nueva manera de ser, ¿no? Imaginado como el resplandeciente niño simbólico. El niño recién nacido todavía está vinculado al Tao, a la fuente de su vida y de su manifestación, motivo por el cual deberíamos emularlo. Como dice Yuan Tzu, ¿puedes ser como un recién nacido? Fíjense en que nosotros, en nuestro simbolismo cultural, ¿no?, en todo esto inconsciente colectivo, tenemos este asunto de la Navidad y el nacimiento del niño, ¿no? ¿Por qué lo habremos inventado? Este niño eterno y verdaderamente vivo se encuentra en el corazón de nuestro ser, esperando encarnarse en nuestros actos y nuestras actitudes. Hay una película llamada Big, en donde un niño ve satisfecho su deseo de ser adulto instantáneamente, y en su nuevo cuerpo de hombre lo vemos triunfar en el mundo de los adultos porque conserva su yo infantil, inocente y vibrante, lo cual no difiere en sustancia de la figura del niño Dios, de Hermes, de los himnos homéricos, quien, el día mismo de su nacimiento, inventa la música y el canto al fabricarse un juguete, una lira, a partir del caparazón de una tortuga, robado a su hermano mayor, el arquero Apolo, con el cual lo apacigua y obtiene la aprobación de su famoso padre Zeus. El niño interior es un concepto en evolución, cuyos orígenes se remontan a tiempos primordiales, a las tempranas religiones solares, a los cultos de adoración. Aquellos niños dioses dieron origen al surgimiento de las divinidades infantiles mitológicas de todo el mundo. Ya la fábula de Rómulo y Remo abrió las puertas a la civilización romana. El concepto hebreo del Mesías terminó dando lugar al símbolo principal, el niño Jesús.
Durante la Edad Media, cuando ciertas prácticas religiosas no eran autorizadas, se vieron empujadas a la clandestinidad. Los alquimistas emprendieron la tarea de alcanzar la síntesis de los opuestos, la creación de un alma infantil, el hijo del filósofo. En Oriente, la devoción al niño Krishna impregna la vida familiar como conciencia de la presencia divina en la vida cotidiana. En Occidente, el pensamiento religioso ha dado paso al pensamiento secular sobre el tema del niño. En nuestra época, que la sensibilidad científica victoriana llegó a imaginar como el siglo del niño, las ciencias sociales se han desarrollado de una manera impresionante. Las aportaciones en psicología de los pensadores como Freud, Adler, Jung, Reich y otros cobraron mayor influencia y respaldaron claramente algo que las tradiciones místicas habían valorado, que es que no estamos hechos de una sola pieza, que cada uno de nosotros se ve marcado por una multitud de influencias internas, siendo la infancia y la niñez la más inmediata e importante. Bien. A ver. La psicología nos ha conducido a tomar conciencia de la importancia de la infancia humana, subrayando la realidad de la experiencia infantil y su trascendencia en el desarrollo de la persona. Freud, cuya lucidez dio origen a la investigación psicológica moderna, comentó al final de su carrera que el verdadero valor del psicoanálisis es el de mejorar la relación entre padres e hijos. Casi todo el pensamiento subsiguiente en el campo de la psicología ha concedido un lugar prominente al niño y al estudio de la infancia. Jung, cuyos descubrimientos han hecho avanzar de manera decisiva el pensamiento psicológico, tampoco subestimaba el carácter promisorio de la psicología para el temperamento moderno cuando preguntó humorísticamente: ¿por qué será que justo ahora nos interesamos de manera tan especial por la psicología? La respuesta es que todo el mundo la necesita con urgencia. La humanidad parece haber alcanzado un punto a partir del cual los conceptos previos ya no son adecuados y empezamos a darnos cuenta de que nos enfrentamos a algo extraño, cuyo lenguaje desconocemos. Vivimos en la época que desciende sobre nosotros la revelación de que el pueblo que vive al otro lado de la montaña no se compone exclusivamente de demonios pelirrojos responsables de todos los males que aquejan a este lado de la montaña. La cura por la palabra, que se originó con Freud y sus seguidores, ha evolucionado y ha diversificado sus focos de interés, pero sigue prestando atención al alma, valorando la vida interior del adulto y reconociendo la existencia de un niño interior que necesita cuidado. Este fenómeno del niño interior con los años ha ido cobrando ímpetu. Ya el psicólogo James Hillman se adhirió a las opiniones de Jung, diciendo: lo que la psicología profunda llama regresión no es otra cosa más que el retorno al niño interior. Bien. Esto lo voy a pasar, ¿eh? Todos sentimos una apremiante necesidad de entrar en contacto
y de vivir el destino del niño interior para encontrar la salvación espiritual. Como lo dice Gaston Bachelard, nuestra infancia atestigua la infancia del hombre, del ser tocado por la gloria de vivir. O en palabras de Jung, a través de Singer, que dice: el niño divino que hay en nuestro interior da sentido a nuestros esfuerzos inmaduros, nos muestra el lado inconsciente de nuestras limitaciones y constituye en este sentido una visión de potencialidad floreciente. En términos psicológicos, podemos decir que la aparición del niño divino, por eso vieron, a nosotros nos gusta tanto esto de hablar de la divinidad. Bueno, es ese niño divino que hay en nosotros, ¿no? Es la manifestación del yo, pero el yo con mayúsculas, no el yo con minúscula, que es este que yo creo ser, ¿no? Que reestructura la personalidad y da lugar a una notable expansión vital y un renovado sentido de la vida. Cuando uno estudia los escritos de los místicos y de los guías espirituales y las vidas de quienes alcanzaron la auténtica madurez, ¿no? Se constata la presencia de un objetivo común, una integración plena que abarca la totalidad del potencial humano y que es al mismo tiempo natural, sabia, alegre e incluso lúdica. Es el retorno al niño. Este arquetipo del niño, como lo llamó, el arquetipo del niño divino, como lo llamó Carl Jung, ¿sí?, presagia una transformación del psiquismo colectivo o individual y la posibilidad de renovarse o crecer. Hay en nuestro interior una potencia creativa que nos invita a abandonar nuestra antigua cosmovisión para acoger una nueva. Bien. A ver. Espérenme que estoy buscando acá. El niño adviene al mundo como el ser humano al jardín del Edén, ¿no? Haciendo una analogía, ¿no? Pleno de conciencia, asombro, felicidad, abierto al futuro. El niño promete, y eso que el niño promete se halla en el interior de todos nosotros. Por eso cuando vemos nacer un niño, ¿no?, todos es como que sentimos una ternura inexplicable. Es como que, ¿no?, decimos, se enciende una estrella. Bueno, psicóloga Edith Sulwood dice que todo nacimiento, toda existencia infantil es un nuevo experimento en la evolución espiritual de la humanidad. Nos ayuda a diferenciar el mundo personal del niño interior del ámbito más extenso del niño mítico. Según Carl Jung, el niño interior es un símbolo que expresa la naturaleza global de la plenitud psíquica. Al descubrir este arquetipo del niño interior, Jung señala que separar un único arquetipo del tejido vivo de la psique constituye una empresa casi desesperada, pero a pesar de estar entrelazados, cada uno de ellos forma una unidad de sentido susceptible de ser aprehendida intuitivamente.
El pasaje de Gaston Bachelard es un canto al niño interior, al recuerdo de todas las posibles infancias que permanecen latentes en la figura de nuestro niño interior. Es un poema en prosa donde se nos recuerda, como dice Tom Robbins, nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. Singer trata al niño divino como una extensión de nuestra conciencia colectiva e indica que representa los ideales de una cultura que ella misma no puede consumar. También nos introduce en el tema del puer eternus, este arquetipo de niño eterno, ¿sí?, del que luego más adelante vamos a hablar. Bien. ¿Qué estoy pasando? Estoy pasando aquí. Porque esta autora lo plantea ya desde un lado más así mítico, ¿no? Mítico lo del niño. Que es interesante saberlo, pero bueno, no va al caso para lo que necesitamos nosotros. Bueno. Para comprender la noción del arquetipo infantil, es preciso familiarizarse con el concepto de inconsciente colectivo, que Jung concibió como el depósito de la herencia y de las posibilidades psíquicas de la humanidad. También se requiere cierto conocimiento sobre la naturaleza del arquetipo, uno de los descubrimientos de Jung, y tal vez el concepto fundamental de todo su trabajo. Jung desarrolló la teoría de los arquetipos por etapas. La toma de contacto con su propio niño interior fue el resultado de ciertas experiencias personales que tuvieron lugar ya por el año 1912, y este ensayo contiene las reflexiones primordiales acerca del niño interior. Reflexiones que han terminado dando origen y realidad a nuestro tema, y varios de los colaboradores que escribieron este libro, ¿no?, que les conté que es un compilado de autores, ¿no? Según Carl Jung, el arquetipo, este famoso los arquetipos que descubrió él, dice que un arquetipo es una forma inconsciente, irrepresentable y preexistente que parece formar parte de la estructura psíquica heredada. O sea, todo esto que heredamos, que hoy en día con lo de las constelaciones se le llama el campo, ¿no? Todo esto que nos viene, los mandatos, ¿no? Todo esto que nos viene. Bien. Su forma podría compararse al sistema axial de un cristal, que por así decir, si bien no tiene existencia material propia, prefigura la estructura cristalina del líquido original. El arquetipo en sí está vacío y es puramente formal, nada más que usa una facultad preestablecida, una posibilidad de representación dada a priori. Las representaciones mismas no son heredadas, solo las formas. Y a este respecto se corresponden en todo sentido con los instintos, determinados también únicamente de manera formal. La existencia de los instintos no se puede probar, del mismo modo que tampoco puede probarse la existencia de los arquetipos, en tanto no se manifiesten de modo concreto. Los arquetipos fueron y son todavía fuerzas psíquicas vivas. Aportaron siempre protección y salvación, y violarlos conlleva aquellos peligros del alma que conocemos por la psicología del hombre primitivo. Por otra parte, constituyen la causa indiscutible de trastornos neuróticos e incluso psicopáticos,
comportándose exactamente como órganos físicos o como sistemas orgánicos desatendidos o maltratados. Todas las imágenes psíquicas participan hasta cierto punto de lo arquetípico, razón que explica la luminosidad de los sueños y de tantos otros fenómenos psíquicos. Los comportamientos arquetípicos son especialmente evidentes en periodos de crisis, cuando el ego es más vulnerable. Hallamos cualidades arquetípicas en los símbolos, lo que explica en parte su atractivo, utilidad y recurrencia. Los dioses son metáforas de conductas arquetípicas y los mitos representaciones arquetípicas. Los arquetipos no pueden ser completamente integrados ni encarnados en forma humana. El análisis implica una toma de conciencia progresiva de las dimensiones arquetípicas de la vida de una persona. El concepto junguiano de arquetipo se inscribe en la tradición de las ideas platónicas presentes en las mentes de los dioses y modelos de todas las entidades en el ámbito de lo humano. En lo relativo a la psicología de nuestro tema, toda afirmación que vaya más allá de los aspectos estrictamente fenoménicos de un arquetipo es susceptible de crítica. No cedamos ni por un instante a la ilusión de que un arquetipo puede explicarse de modo definitivo. Hasta las mejores tentativas de ofrecer una explicación no son sino traducciones más o menos acertadas a otro lenguaje metafórico. Lo más que podemos hacer es volver a soñar el mito y revestirlo de hábitos modernos, y cualquier explicación o interpretación que hagamos de él afecta también a nuestra alma, con las correspondientes consecuencias para nuestro bienestar. El arquetipo es un órgano psíquico presente en todos nosotros. Una mala explicación implica una mala actitud para con dicho órgano, el cual podría resultar así dañado. Por consiguiente, la explicación debería respetar la importancia funcional del arquetipo, asegurando así un contacto adecuado y significativo entre la mente consciente y el arquetipo. Porque el arquetipo es un elemento de nuestra estructura psíquica y por lo tanto un componente vital y necesario de nuestra economía psíquica. Representa o personifica ciertos datos instintivos de la psique primitiva y oscura, las raíces reales e invisibles de nuestra conciencia. La preocupación de la mentalidad primitiva por ciertos factores mágicos, que no son sino lo que nosotros llamaríamos arquetipos, evidencia la importancia primordial de la conexión con estas raíces. Esta forma original de religio, que viene de religar, es la esencia y el fundamento de toda vida religiosa, y siempre lo será, con independencia de la forma que dicha vida adopte en el futuro. No hay un sustituto racional para el arquetipo, así como tampoco lo hay para el cerebelo o para los riñones. Podemos estudiar los órganos anatómicamente, ¿sí? Y esto correspondería a un perfil de la fenomenología arquetípica, pero solo llegamos al significado de un órgano físico cuando empezamos a formular preguntas teleológicas. De aquí surge la pregunta: ¿cuál es la finalidad biológica del arquetipo? Afirmaciones como el motivo del niño es un recuerdo rudimentario de la propia infancia no hacen más que dar por sentadas cosas que deberían ser demostradas. El motivo del niño es una representación de ciertos aspectos olvidados de nuestra infancia y nos estaríamos acercando más a la verdad. Dado que el arquetipo es siempre una imagen que incumbe a toda la raza humana, sería mejor decir: el motivo del niño representa el aspecto preconsciente de la infancia de la psique colectiva.
Bien. El motivo del niño no solo representa algo que existió en un pasado remoto, sino también algo que existe ahora. Es decir, no se trata de un vestigio, de un sistema que funciona en el presente cuyo propósito es el de compensar o corregir la inevitable excentricidad de la mente consciente. Esta suele concentrarse solo en unos pocos contenidos, elevándolos a un grado máximo de claridad, lo que supone la exclusión de la conciencia de otros contenidos potenciales. Esta exclusión dará lugar a cierta unilateralidad de los contenidos conscientes. Puesto que la conciencia diferenciada del hombre civilizado constituye un instrumento eficaz para la realización práctica de sus contenidos, a través de la dinámica de la voluntad, existe tanto mayor peligro cuanto más ejercita su voluntad de que se pierda en la unilateralidad y termine desviándose progresivamente de las leyes y raíces de su ser. Esto implica, por un lado, la posibilidad de la libertad humana, pero por otro lado es una fuente de transgresiones continuas contra los propios instintos. El hombre permanece más próximo a sus instintos, y el que permanece más próximo a sus instintos se caracteriza por el miedo a la novedad y por el apego a la tradición. Bien. A ver. Esto lo voy a pasar porque la verdad que es medio... no tiene mucho sentido. Porque en este libro, claro, como ellos reúnen conceptos de diversos autores, ¿no? Hacen como una exposición bastante extensa. De lo que dicen justamente Jung y todos estos autores que hablaban del arquetipo del niño, ¿no? Que esté pasando todo esto. Según este autor que ya lo nombré, que se llama Ralph Metzner, este habla justamente del renacimiento, que es lo que veníamos hablando al principio, ¿no? Del niño. Y este proceso de morir psicológicamente, ¿no? Mientras uno está vivo, para acceder a este renacer. Fíjense en que justamente, bueno, hasta en el curso de Milagros habla de el renacer. Todo esto, muchos autores lo hablan, ¿no? De este morir para poder renacer, ¿no? La vida es continuo cambio y en realidad nosotros los seres humanos lo que hacemos es oponernos al cambio. Por eso sufrimos. El que no va con la vida, o sea, no fluye con el cambio, es que sufre porque se estanca, porque tiene miedo, ¿no? Este regresar a la fuente justamente lo podríamos asociar con renacer. Este renacimiento, ¿no? Este proceso de transformación
se experimenta de muchas maneras. Primero, existe la idea de resurrección, el renacimiento como recuperación de la vida de una personalidad que ha muerto. Alternativamente, el renacimiento se concibe como la sustitución del yo menor por un yo con mayúsculas, que sería ese yo espíritu. En tercer lugar, se considera que quien ha muerto, real o metafóricamente, sigue viviendo en un mundo distinto, en un estado distinto. Por eso tenemos esta idea de que cuando morimos, ¿qué pasa, no? Es como que vivimos en otro estado. Y en la cuarta, se concibe al nuevo ser como un niño, que sería el arquetipo del niño divino o eterno, que simboliza el futuro potencial. Estas ideas, ¿no?, de resurrección ya son, vienen de la antigüedad, no es que es una cosa que es de ahora. Por eso este autor lo ve así, ¿no?, como un renacimiento, como un morir para volver a nacer. Este tema del niño, ¿no?, lo podríamos relacionar como esta analogía del paraíso. Yo esto ya lo dije muchas veces, pero lo voy a volver a decir. Fíjense en que nosotros, antes de nacer, cuando estamos en el vientre materno, experimentamos el paraíso. No tenemos que hacer nada ahí adentro, ni comer, nada, todo se nos provee, ¿sí? No hacemos esfuerzo alguno. Cuando llega el momento del nacimiento, ¿sí?, de que ya el niño ya maduró y tiene que nacer, tiene que pasar por un túnel, ¿sí?, si es un parto natural obviamente, y hacer un esfuerzo para ir hacia la luz, ¿no?, para nacer. Y ahí se va a encontrar con que pierde el paraíso, porque va a tener que hacer todo por sí mismo, ya desde el comienzo empezar a respirar por sí mismo, llorar para que se lo alimente, ¿no?, o sea, buscar a otro, que en este caso es la madre, para que se le provea alimentos, va a necesitar caricias, ser cuidado, pero pierde ese estado de paraíso. Entonces, este niño llega al mundo, ¿sí?, con toda esa potencialidad, pero se encuentra, ¿no?, con que tiene que, bueno, valerse por sí mismo. Por eso todos sufrimos esto, como muchos autores han estudiado, de este trauma del nacimiento. En sus primeras experiencias, todo niño siente esto de ser abandonado y separado de algo, en este caso de su madre, ¿no? Y que va a tener que encima adaptarse a un nuevo medio. Este abandono, ¿no?, según Carl Jung, ¿no?, él dice que niño quiere decir algo que evoluciona hacia la independencia, cosa que todo niño no puede hacer sin desprenderse de sus orígenes. El abandono es, por lo tanto, una condición necesaria y no solo un síntoma. Esta experiencia del abandono, afectivo, emocional y psicológico, es una iniciación a la vida, una segunda representación de la expulsión del paraíso. Este mito de Adán y Eva, que son expulsados, ¿no?, del paraíso, se representa en el nacimiento. Lo vivimos como una pérdida de la inocencia, como una traición al mismo tiempo y una decepción. Es un acontecimiento, por un lado positivo, porque pone en marcha nuestro viaje en busca de nuestra identidad,
nuestra propia experiencia, ¿no? Como lo expresó ya el poeta Rainer Maria Rilke, que dijo: vivo mi vida en círculos crecientes, por encima de las cosas se dibujan. El último quizá no lo complete, pero quiero intentarlo. Giro en torno de Dios, de la torre antiquísima, durante miles de años voy girando. Todavía no sé, ¿soy halcón o tormenta? ¿O bien soy un gran cántico? El abandono nos obliga a adaptarnos y a admitir nuestra condición. Únicamente cuando estamos realmente solos puede salir a la luz del día la fuerza creativa, el niño, que llevamos en lo más hondo de nosotros. Debemos aceptar el desafío de nuestro aislamiento. El dolor de nuestra soledad nos obliga a hacernos conscientes, a abrirnos a la experiencia de la fisura que existe entre nuestro yo y los demás. De este modo, quizá terminemos regresando a nosotros mismos y, como dijo Eliot, consigamos llegar a donde empezamos y conocer el lugar por primera vez. Para algunas personas el abandono constituye una herida al yo infantil que resulta en una adaptación restrictiva por la cual el niño queda profundamente enterrado bajo capas de resentimiento y cinismo. En el fondo de todo cínico, sin embargo, se halla un romántico dolido, un niño interior inocente que fue lastimado en su temprana existencia por una decepción paterna o al descubrir que el mundo no es lo que parecía. La experiencia del abandono nos enfrenta a todos con el reto de asumir nuestra orfandad y de reconocer que en última instancia estamos solos, lo que trae consigo la responsabilidad de cuidar y proteger a nuestro niño interior. Aquel que intenta huir de esta experiencia de abandono y trata de preservar la inocencia idealista en su madurez, se está exponiendo a un grave peligro. Un rechazo semejante requiere de mucha energía y no puede sino abocar en la futilidad del dilema narcisista. Si el individuo no siente a su niño interior como algo real, si no lo reconoce como una entidad existente, lo abandona. Jung llegó incluso a sugerir que la conciencia del niño interior como algo real debe renovarse periódicamente por medio del ritual. Por eso hacemos esto en la Navidad del Niño Jesús. Bien, por eso es una necesidad, es un arquetipo, ¿ven? Es del inconsciente colectivo. Gilda Franz escribió un ensayo en el que dice que hay quienes sufren la experiencia del abandono antes incluso de poder entenderla o integrarla. Son los niños abandonados al nacer, el niño no deseado, los hijos de madres deficientes que no consiguen vincularse con ellos. Estos niños nacen ya con el arquetipo del niño abandonado y están predestinados a integrar en algún momento de su vida a esa madre interior protectora y al niño interior abandonado. En este artículo también hace comentarios sobre Jung que dicen que son muy valiosos. También hay otro escrito de James Hillman que invita a trascender las consideraciones literales del abandono real y a tener en cuenta otros aspectos relacionados con el niño interior, el abandono del niño en nuestro pensamiento colectivo acerca de la infancia, el abandono del niño en nuestros sueños y fantasías, en nuestras relaciones y en nuestros modelos de madurez.
Si bien hemos pasado toda la vida ocultos detrás de una máscara, tarde o temprano la máscara se hará añicos. Entonces tendremos que mirar al espejo y ver la realidad de nuestro rostro. Es posible que nos espantemos, es posible que veamos la mirada horrorizada de nuestro propio niño, ese niño que nunca recibió amor y que ahora implora nuestra atención. Bien. Todos tomamos determinadas decisiones a lo largo de nuestra vida. Podemos evitar esto o aquello, decidir cuándo casarnos y con quién, pero incluso esas decisiones nos llevan en una dirección que puede determinar nuestro destino. Es posible que la humanidad llegue a la conclusión de que solo una parte del destino puede ser dominada con intenciones racionales. La otra parte consiste en precipitarnos hacia un destino que no hemos escogido y que no podemos cambiar, la denominada por los estoicos compulsión de las estrellas. Algo común a toda la gente que analizo, dice la autora, es la presencia del destino. Algunos tienen vidas difíciles y no toda esa dificultad es merecida. Es evidente que no siempre son ellos los causantes de su abandono, sino que a menudo es el azar del nacimiento el que determina su destino. El reto es ver lo que cada uno de nosotros puede hacer con la materia prima de su vida. La vida es en sí misma un experimento, y como señala Emerson, cuanto más experimentos hagamos, mejor. El abandono es una desafortunada experiencia en la que nos parece no tener alternativas. Nos encontramos solos, como si los dioses no estuvieran presentes. Cuando sentimos que ellos están con nosotros y nos apoyan, no padecemos el abandono. La palabra abandono significa, literalmente, no ser llamado, y está relacionada etimológicamente con el término destino, que significa ado, palabra divina, y proviene de fari y fatum, hablar. Pero ¿quién es aquel que nos llama o no nos llama? Bien. En la palabra abandono, la palabra usada para referirse al destino era bashart, una palabra yiddish que significa lo que se quiere decir, se quiere decir. Según la interpretación de la doctora Clara Silverstein, bashart significa tiene que ocurrir en determinado momento. Es un concepto semimístico relacionado con lo que se ha prometido a una persona. El sufrimiento y el abandono nos despiertan y por medio del impresionante dolor de no ser requeridos, podemos encontrar una manera de cambiar aquello que debe cambiarse en nuestra vida. En un trabajo que no se publicó sobre la depresión, Kiefer Franz hizo una revisión bibliográfica
que incluía la posición psicoanalítica vigente entonces y escribió lo siguiente. Se diría que estas características constituyen el testimonio observable más consciente de la presencia de depresión. No obstante, si decidimos no aceptar la valoración patológica como el único punto de vista, ¿cómo evaluaremos el fenómeno observable de la depresión? Empecemos con el sueño de una mujer que inició terapia porque estaba deprimida. El sueño consistía en que la soñante lloraba y las lágrimas que descendían por sus mejillas se convertían en diamantes. Pareciera que las lágrimas materializaran la desesperación, la impotencia, la tristeza y el sufrimiento interior, pero los diamantes. Se ha producido un cambio notable. Jung afirma, esta transformación es la meta del análisis del inconsciente. Si no hay transformación, ello significa que la influencia determinante del inconsciente permanece inalterada y que en ciertos casos persistirán los síntomas neuróticos, a pesar de todo nuestro análisis y todo nuestro entendimiento, o se producirá una transferencia compulsiva, lo cual es tan negativa como la neurosis. El sueño apunta a un proceso que empieza con lágrimas y cambia o se transforma en diamantes. Desde este punto de vista, la depresión puede concebirse como un descenso al inconsciente con el propósito de iniciar el camino. Entre el principio y el fin hay muchas etapas diferentes y tal vez muchas depresiones. Diamante significa invencible. También se dice adamantino, que significa inflexible. De este modo, diamante no solo significa una sustancia muy dura, sino también domesticar, conquistar. Metafóricamente, la naturaleza tiene que sufrir para producir un diamante, a causa de la enorme presión y calor necesarios para convertir el carbón en diamante. En el sueño, los diamantes se desarrollan a partir de lágrimas. Es una fusión, ¿no?, de la materia, ¿no? De la misma manera, el soñante recibe alguna esperanza de que algo de valor pueda surgir de su intenso sufrimiento. El cuerpo del diamante es el yo con mayúsculas que existe en cada uno de nosotros. La conciencia del yo forma y pule este diamante, y con nuestra muerte física el cuerpo desaparece y el diamante se revela en toda su deslumbrante belleza. El diamante se revela a través del proceso de la depresión, o nigredo, como le llamaban los alquimistas, el sufrimiento consciente. No es lo mismo sufrir conscientemente que sufrir inconscientemente, ¿eh? El regalo más importante que Jung me ha dado, dice Hilde Kirch, y el más esperanzador, es la aceptación del sufrimiento como algo necesario. Dice en una carta, intenta aplicar seriamente lo que te he dicho, le dice a una amiga. No porque puedas eludir el sufrimiento, nadie puede eludirlo, sino para que evites lo peor, el sufrimiento ciego. Por eso hablo de esto de la diferencia entre el que sufre inconscientemente y el que es consciente de que sufre, ¿no? El tomar conciencia de que sufro es lo que me permite transformarme. Cuando sufro y no soy consciente, no hay nada, ¿no? Es un sufrimiento ciego. Dice Carl Jung, creo que Dios me ha otorgado la vida y me ha salvado de la petrificación. Así, he sufrido y he sido desdichado. Pero aunque la vida no era nunca insuficiente, incluso era la más oscura de las noches, por la gracia de Dios podía haber una luz poderosa. Se diría que en alguna parte de la divina oscuridad abismal existe una gran bondad. La paciente, esta la de las lágrimas que se transforman en diamantes, tuvo la experiencia de un sufrimiento consciente,
no un sufrimiento ciego. Sabía de ese sufrimiento y de su posible causa. ¿Mm? El simbolismo de las lágrimas y el abandono puede encontrarse en aquellos mitos en los que la creación se origina a partir de las lágrimas o el llanto. Hay un mito, Baluba, en el que las lágrimas de los animales suavizan la tierra. En el cuento de los hermanos Grimm, la hija es vendida al diablo y se salva gracias a sus lágrimas. Cuando el diablo pide comprar todo lo que hay detrás del molino, el padre, sin saber que su única hija se encuentra ahí, le vende la propiedad. Este abandono de la hija y el posterior descubrimiento son los que provocan las lágrimas que terminarán salvándola. La Cenicienta es abandonada por su padre. El padre se vuelve a casar, ¿no? Las hermanastras las trataban mejor las hermanastras que a ella, ¿no? Bueno, acá hay una versión diferente de un árbol con la rama, no sé, la Cenicienta. No la voy a contar porque es otra historia, ¿no? En el Bodhisattva de la compasión, Quan Yi era masculino y siguió así hasta el siglo XII, cuando se convirtió en una diosa. Lo masculino ofrece su propia manera de criar, dicen. Porque Quan Yi era el que escuchaba el llanto, ¿no? Era un mito, ¿no? Acerca del sufrimiento. Bueno, acá dan muchas analogías acerca de lo que significa el llanto, ¿no? Bien. Y vamos para cerrar, vamos a hablar justamente hablando de etimologías, ¿no? Es muy importante encontrar la etimología de las palabras, nos ayuda a entender muchas cosas. La palabra duelo, mourning, significa recordar, remember en inglés, ¿no? Y procede de la misma raíz que memoria, memory. Por el duelo quedamos ligados al recuerdo de lo que se ha perdido o ha sido abandonado hasta que encontramos algo que lo reemplaza. El duelo aparece tanto si hemos sufrido por una muerte real como si no. Y es uno de los rasgos, junto a la aflicción permanente, que suelen caracterizar a quienes emprenden un tratamiento analítico. Duelo y depresión son los otros nombres del abandono. Ahí tenemos la raíz etimológica de lo que es duelo. Bien. Bueno, hoy vamos a dejar por acá porque ahora voy a hacer otro encuentro que va a hablar sobre los espejos, justamente como camino hacia el inconsciente, de un libro que encontré que está muy bueno. Y bueno, vamos a dejar aquí y continuaremos hablando del niño interior en la próxima. Espero que toda esta información les haya sido útil, a pesar de que parece difícil, pero bueno, hay que adentrarse, ¿no?, en todo para no quedarse solamente en la superficie. Bien, continuaremos hablando del niño interior en el próximo encuentro. Chau, hasta luego. Hola, Elena. Hola, Nubia. Bueno, nos veremos.